Continuamos entonces aquí contigo en la mañana. En nuestro panel político ya habíamos planteado el tema respecto a los comportamientos públicos de las autoridades. Habíamos hablado de Andrés Salamán, de la senadora Jacqueline Valdís Elbergue y también respecto a lo que pasó con el presidente Sebastián Piñera. Yo no sé a quién le había quedado el turno de hablar, era a Javier Macaya. Era Javier Macaya respecto a lo que habíamos planteado. ¿Cuánto, si para usted le da o no le da finalmente importancia a lo que pasó con el presidente de la República el fin de semana anterior? El mismo ministro de Salud, de alguna manera, señala que las autoridades tienen que tener comportamiento distinto y tienen otras consecuencias de sus actos. ¿Qué piensa usted, diputado? No, totalmente, sobre todo en el momento en el que estamos. Yo estaba revisando algunas reacciones de redes sociales ahora a propósito de la cuestión anterior, que quizás está relacionado con esto, que es el momento de confianza que vive la ciudadanía respecto a su clase política. El Parlamento hoy día atraviesa por su peor momento, quizás histórico, de confianza. Menos del 3% valora la gestión del Parlamento. Y es evidente, yo no estoy, al igual que el alcalde Lavín, estoy con el ministro de Salud. Creo que se cometió un error por parte del presidente en términos de la señal que se entrega. También se cometió una imprudencia y un error por parte del senador Alamán, por parte de la senadora Andrés Elbergue, pero yo creo que lo más importante hoy día, es que como servidores públicos, todos los que estamos en esto, en el ámbito municipal, parlamentario, el gobierno, hay que aprender lecciones, porque hace mucho tiempo que tenemos el deber de subir el estándar. Hemos legislado sobre rebajas parlamentarias, hemos cambiado el sistema electoral, y aún así las leyes no son las que cambian finalmente la percepción de los políticos, son los comportamientos, y lo que estamos viendo hoy día es un poco eso. Yo creo que hay que separar, y lo decía antes en tono medio coloquial, todos podemos haber tenido una conducta, no sé, en nuestras vidas de la cual podemos avergonzarnos, arrepentirnos, decir un garabato, no contar con un permiso. Son conductas que obviamente no se tienen que repetir, y creo que para el fondo, para lo que importa, que es lo que esperan los chilenos de su clase política, que es ponerse de acuerdo en los temas importantes, de cómo salimos adelante de una de las peores crisis que hemos tenido en nuestra historia, y la palabra acuerdo es la que se echa más de menos. O sea, no quedarnos pegados en los detalles de lo que ha significado una conducta que no corresponde al presidente, que yo en esto también estoy con París. Creo que es lo que creo, y entiendo que el propio presidente de la República ha mencionado también en su entorno que, bueno, tampoco así como el alcalde Lavín no lo habría hecho. Claro, todos decimos hoy día no lo habríamos hecho, pero y yo entiendo que el propio presidente tampoco la volvería a repetir. Así que yo creo que Javier, la crítica al presidente es bien transversal. Hasta el Chino Río le criticó la pinta, digamos, pero el tema de sí, le criticó la pinta, pero el tema bien de fondo, porque es bien valorable conversarlo con usted y con todos nuestros invitados. El sentir ciudadano no es que son errores o malos comportamientos. El problema es que el sentir ciudadano es que es una forma de actuar, una forma de ver la vida. Se pierde la confianza. Entonces, claro, de creer que las autoridades tienen otro estándar, ¿no es cierto?, de que viven en la impunidad. Entonces eso es lo que hay que revertir, porque a mí me gusta la democracia. Y yo creo que hay que conversar y que hay que discutir. Yo creo que a la mayoría de las personas les gusta la democracia y han luchado por ella. Pero quieren que sus autoridades, ¿no es cierto?, no tengan otro estándar de vida. No quieren que digan una cosa y hagan otra. Que piensen una cosa y que en el público, ¿no es cierto?, digan algo para la galería y en privado voten de otra forma o conversen de otra forma. Entonces, yo creo que eso es lo que está en cuestión hoy día más que nunca, la legitimidad. No la legalidad, la legitimidad. Y la legitimidad es algo que no se compra en el supermercado, se gana con acciones y se gana en el tiempo. Y por eso esto es tan problemático y por eso es tan bueno conversarlo y tratar de generar confianza en las personas. Porque claro, un error se lo comete cualquiera, como dice el dicho. Pero una forma de actuar y una forma de vida es lo que a las personas les perturba. Y yo creo que ese es el centro de la discusión, porque cuando entró el proyecto por bajar el sueldo y al tiro el Senado lo mandó a esa comisión, ¿qué cree que dijo la gente? Va a entrar por 50 y va a salir por 25, y parece que le dieron en el clavo los ciudadanos en sus Twitter. Le toca Javier al alcalde Montoya. No solamente hay que serlo, sino también parecerlo, ¿no? Yo creo que acá el presidente se equivocó, bien lo decía la senadora Rincón, creo que se desubicó, y efectivamente la forma en que las autoridades actúan son las señales que se entregan también a la ciudadanía. Nosotros estamos expuestos públicamente, pero también es como es uno. O sea,
Yo también cuando voy al supermercado saco mi permiso, cuando tengo que salir saco mi permiso. Bien decía el alcalde Lavín, nosotros hoy día tenemos un salvoconducto como funcionarios públicos, pero también es importante que tenemos que separar nuestra labor funcionaria de nuestra vida privada. Y en nuestra vida privada tenemos que también dar señales hacia la ciudadanía, porque si le estamos diciendo a la ciudadanía que se quede en casa, nosotros también tenemos que tomar también evidentemente esos resguardos. Ahora, si nosotros tenemos hoy día vecinos y vecinas que están decidiendo en sus casas si salir o no salir para ir a buscar el pan de cada día, no tienen permiso muchos de ellos porque no existe. Hay vecinos que se están desesperando y vemos un presidente que en su tiempo libre, que duda cabe, va a comprar una botella de vino. Chuta, ahí también la gente se cuestiona y dice, bueno, esas desigualdades, esa legitimidad, como bien decía Julio César. Entonces, el llamado es a que alguien le diga, por favor, al presidente que se cuide, que se resguarde. Él es el presidente de todos los chilenos y chilenas y él debe ser un ciudadano ejemplar. Y ese es el llamado, yo creo, que tenemos que hacer, y cada uno de los que estamos acá en este panel y cada persona pública, la ciudadanía nos puso acá y debemos evidentemente tomar todos los resguardos y también, como decía al comienzo, no solamente serlo, sino también parecerlo, digo. Alguien que le diga que se cuide, señala el alcalde Montoya. ¿Qué opina usted, alcalde Lavín, de eso? ¿El presidente necesita a alguien que le diga que se cuide? No quiero centrar esto... No quiero centrar esto en el presidente, porque yo ya di mi opinión. Yo no lo habría hecho, tiene razón el ministro París. Pero sí voy un poco a lo que dice Julio César recién, que en el fondo todas estas situaciones, más lo que vimos por Zoom, más, no sé, muchas otras cosas que han pasado, tiende a generar esta imagen de separación entre las autoridades y la gente. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer, lo contrario. Quizás la buena valoración de los alcaldes, y no lo digo por propósito también de que está el alcalde Montoya aquí, tiene que ver con eso, en el fondo, con la cercanía con la gente. En la medida que la gente sienta que los políticos están allá y la gente acá, eso vamos con rumbo de colisión. Y eso le hace un daño muy grande a la democracia. En la medida que todos actuemos igual, que no haya privilegios especiales, que seamos personas comunes y corrientes, que seamos humildes, que seamos servidores públicos de verdad, esto va a empezar a cambiar. Entonces, más allá de una situación específica, veámoslo en qué es lo que nos está pidiendo la gente en el fondo. La gente nos está pidiendo, quiero que mis autoridades me entiendan, me comprendan, sean como yo lo más que se pueda. Eso es lo que tiene que ver también con la rebaja de sueldo, eso es lo que tiene que ver con los otros temas. O sea, es que las autoridades se acerquen cada vez más a la vida de las personas comunes y corrientes, porque esas son las que tenemos que reflejar en la legislación y en la medida que se tomen. El alcalde de Santiago decía el otro día acá, si hubiese estado en el supermercado, quizás hubiese sido valorado que el presidente Sebastián Piñera en la cola de un supermercado. El tema parece ser aquí, lo complicado es que compraba vino. ¿Usted cree que en eso hay una diferencia? La polémica no hubiese existido si como un ciudadano cualquiera, tal como fue como un ciudadano cualquiera a comprar vino, el presidente estuviera comprando arroz, tallarines en el supermercado. Mira, es probable que la polémica hubiera sido distinta, porque ahí nos vamos a otro tema, no lo quiero meter aquí, pero es que en el fondo, ¿qué es lo que se considera esencial? Porque también me ha tocado a mí, por las fiscalizaciones que hacemos, estar en ese debate. Entonces la gente hace una diferenciación a veces entre lo que es alimento, o la compra del supermercado, o el ayudar a la casa, de esta otra situación. Sí, pero, puede ser. Sí, pero hablemos las cosas. Pero creo que el ejemplo tiene que darse siempre. Pero alcalde, hablemos las cosas como son. Si el presidente para cualquier boliche y se compra un kilo de pan y dice, oye, que no tenía pancito en la casa, todo, no pasa nada. La gente y los que lo apoyan lo aplauden. Si el problema es que va a comprar vino en el lugar donde los vinos son más caros también. O sea, ya hablemos las cosas como son. Es una cosa, primero... primero hablemos, buenas ofertas. Primero hablemos de que primero no es, en medio de la discusión que es primera necesidad o no, ya es desubicada la situación, porque estamos en esa discusión, como bien usted lo dice, alcalde, de qué es lo que es de primera necesidad o no, y más encima alcaldes como usted, como el alcalde Alessandri, que nos habían dicho que cerraban las botillerías porque no eran de primera necesidad aquí, nos habían dicho, y después como que ya si está abierto... Están cerradas en Las Condes. Por eso yo recuerdo, entonces, y más encima una botillería de lujo, digamos, porque no se fue a comprar un gato negro, digamos, el presidente no pasó a comprarse un gato negro, un Santa Elena, digamos, entonces
eso genera porque la gente no tiene, le están dando una cajita. Y ahí es donde hay que mantener, yo creo, en ese sentido, hay que mantener la forma para que vuelva la confianza, Jimena. Senadora, para que vuelva la confianza. Porque, chuta, para mucha gente es súper difícil el día a día. Ese es el punto. El punto es qué estamos haciendo para que la gente, las personas en la casa, nos crean. Y si resulta que no solo nos saltamos las normas, porque son normas que él como presidente ha dado, no es la lista de cosas porque no tiene sentido, sino que además no nos hacemos cargo de los problemas que la ciudadanía tiene, entonces el mundo o el tema es de verdad increíble. Aquí tenemos que, fíjate que se decía, no se aprobó se aprobó la rebaja de la dieta, se aprobó el tema de la no reelección, etcétera. Pero eso no le va a solucionar la vida a la gente que no tiene que comer, que tiene malos ingresos, que tiene deuda hasta el cogote, que necesita que el presidente apure la tramitación o respalde, mejor dicho, la tramitación del retiro de los fondos de pensiones. Yo presenté en marzo una moción parlamentaria, le pedí al presidente el patrocinio, presenté además una reforma constitucional para poder abordar los temas de seguridad social que no irroguen gasto fiscal. ¿Por qué? Porque entendía que teníamos que darle un marco constitucional al tema. Entonces he hecho paso a paso todo. Y la verdad es que el gobierno sigue mirando para el techo y aquí hay más de 7 millones de personas que no califican para los beneficios que se han aprobado. Y las estamos dejando en una situación de verdad de desamparo. No pueden pagar sus contribuciones, no pueden pagar sus dividendos, no pueden pagar las cuentas de los servicios básicos, tienen que comer. Aquí hay dentistas, Julio César, que no pueden trabajar y son profesionales que estudiaron, que se endeudaron, que tienen un CAE a lo mejor que pagar y no les estamos dando solución. Entonces, ¿de qué hablamos, por favor? Y además un presidente que no cumple las reglas. Claro, que son importantes enganchar los temas porque también la ciudadanía siente que cuando sus legisladores son más cercanos, cuando no se pagan la benzina y no es un vale, digamos, el costo de esa benzina cuando está muy alto por el impuesto, etcétera, siente que puede haber un sentimiento más de consistencia con lo que viven los ciudadanos. Si el sueldo es tan alto y el sueldo promedio del chileno es tan bajo, digamos, esa simetría es lo que lo hace ver distante y siente que no toman buenas decisiones en virtud de que no viven la realidad de las personas. Por eso esos temas han calado hondo y son importantes, senadora, porque la ciudadanía cuando va viendo que la persona que lo representa va sintiendo lo mismo que él, va viviendo lo mismo que él, eso es fundamental hoy día en el mundo. Por eso dije, se aprobó todo eso. Yo voté a favor de todo, del límite a la reelección, de la rebaja de sueldos, no es el punto. Pero si nosotros no nos hacemos cargo de estos otros problemas, la verdad es que eso sí es importante, estoy de acuerdo contigo, pero no le va a cambiar la vida a la gente. Y hoy día, en medio de una pandemia, creo además que tenemos que tener una mirada de urgencia, de sentido de urgencia, de empatía, de ponernos en el lugar del otro. Todas las personas que hoy día tienen trabajo no están viviendo y que reciben su remuneración, no están viviendo el drama que están viviendo muchas personas. ¿Cuántos desempleados tenemos hoy día en los datos que nos entregaban ayer desde el mismo gobierno? Que no saben qué va a pasar el próximo mes con ellos y con su familia, que tienen que cumplir con el dividendo de su casa, que si no lo hacen van a terminar una situación de remate. Ahí tenemos nuestro proyecto de ley para calcular de manera distinta los remates, porque en Chile hoy día, cuando una persona deja de pagar su dividendo y entra en situación crítica, ¿ustedes saben cuál es el valor de la tasación del bien para sacar los remates? Un 25% del avalúo fiscal. Eso es una burla. Nosotros presentamos un proyecto de ley para que no se haga más eso. Y ahí está, lento, porque no tiene apoyo del gobierno, porque no avanza. Entonces, yo eso es lo que digo. Usted hace tiempo en vez de la AFP... hay que hacerlo. Y el tema de la AFP, otro gran tema. Usted mandó hace mucho tiempo una carta del 10% hace varias semanas, si es que no, más de un mes. Exacto. En marzo presenté el proyecto de ley, mandamos carta, presentamos proyecto de reforma constitucional y ahí estamos. Me acuerdo haberla entrevistado por ahí por abril y usted dijo que esperaba tener ahí una respuesta. Estamos en julio. ¿Qué es lo que ha sido de su proyecto y cómo lo ve hoy día? Mira, no hay respuesta del gobierno formal, solo respuestas públicas de algunos ministros.
nosotros iniciamos una campaña en ese sitio web. Nos han tratado de hackear como 20 veces esta campaña. Llevamos ya creo que 40.000 firmas para pedirle al presidente que nos habilite a que se retire el 10% de las plata que son nuestras y que permitirían enfrentar una situación crítica de cientos de miles de millones de familias hoy día. No solo presentamos el proyecto de ley, sino que sabíamos que era inadmisible, sino que además presentamos una reforma constitucional, Julio César y Monse, para que se pudieran tramitar reformas de seguridad social que no implicaran costo fiscal, para hacer todo dentro de la institucionalidad que nos pide el gobierno y que está bien. Y no hemos avanzado. Yo espero que la Comisión de Constitución ponga en tabla ese proyecto porque podríamos hacer muchas cosas con esa iniciativa. Pero, senadora, en corto y en fácil para el público que nos está viendo, el proyecto, así en corto, ¿qué dice, cuál es el beneficio y cómo se paga? ¿Qué dice? Dice que puedes retirar hasta el 10% de tus ahorros voluntariamente, no es obligatorio, que la AFP, si se aprobara el proyecto, tiene que pasar ese 10% a una cuenta 2 y tú giras desde esa cuenta en la medida que requieras de ese dinero. Estamos hablando de que en promedio las personas tienen algo así como 12 millones de pesos ahorrados en sus cuentas, lo que significaría que podrían en promedio, todos estos son promedios, retirar 1,2 millones de pesos para ese 10%. Eso es plata para la economía, porque van a ir a consumos de bienes y pago de deuda de básicamente contribuciones, patente, etcétera, y por lo tanto por el concepto de recaudación de ese 20% de los 20.000 millones que creemos que debieran ser más o menos el 10%, es 4.000 millones inmediatamente al fisco, solo con IVA. Entonces, todo esto de que es crítico, de que es pan para el hombre y hambre mañana, en fin, la verdad es que no es entender que hay gente que lo está pasando mal y requiere de esos recursos. ¿Y cómo se paga? Eso. Te paga girando desde tu cuenta que te habilita la AFP. Así se paga. En la medida que lo quieras retirar. Bono de reconocimiento del Estado, ¿no? ¿Cómo se reintegra? Se repone, después, sí. Claro, ¿cómo se repone a la...? En la medida que, exacto, en la medida que tú te vayas a ir jubilando, y eso le da tiempo, ¿no es cierto?, al Estado, vas recibiendo el reintegro por parte del Estado. Pero es que ahí hay distintos planteamientos. Lo que plantean ustedes es que el Estado, en el minuto de jubilarse, va a poner esa plata o va a tener que ir poniéndolo prorrateadamente en el tiempo el cotizante hasta el momento de su jubilación. La pone para calcular su pensión, ¿no es cierto?, en el momento en que se vaya a pensionar. Ahí se entera y obviamente es gradual. ¿Por qué? Porque no todos se jubilan de inmediato, se van jubilando en la medida que van cumpliendo con la edad para jubilarse. Hay otros como Joe Ramos que decía, la verdad es que bastaría con que se atrasara un año la jubilación y con eso se reintegra inmediatamente el fondo. Hay distintas fórmulas, lo importante es que hoy día... Sí, pero hay un tema de fondo. Esa plata que se va a retirar, finalmente, cuando sea, ¿la va a poner el cotizante, la persona o el Estado también? No, el Estado. Es una manera de ayudar a la clase media. ¿El proyecto de usted que lo ponga el 100% del Estado? ¿Lo reponga el 100%? El 100% del Estado, y hay algunos que han dicho que hay que establecer tramos, que para los que de más alto ingreso los repongan ellos en el tiempo, y para los de bajo ingreso los reponga el Estado, en la medida que no tenga obviamente trabajo para poder integrarlo. Pero la idea es que lo reponga el Estado. Joaquín Lavín hace unos días atrás en este programa dijo que él se abría la idea, pero sentía que habían muchos otros instrumentos antes que había que intentarlos, antes de echar mano de este 10% a la AFP. Sin embargo, en esta semana, alcalde Lavín, de alguna manera han ido sumándose las voces a esta idea. Y tiene mucho que ver con la eficiencia del instrumento, que se percibe que es mucho más rápido porque... se esperó que esta semana, por ejemplo, hubiese el anuncio por parte del gobierno para la medida a este grupo que está desatendido. Entonces hay gente que dice, ante la falta de medida, ante la falta de rapidez, porque la plata se requiere ahora, esto es una solución que está sobre la mesa. Usted, desde que conversamos del tema, que yo recuerdo fue hace una semana, hasta ahora, hoy día está más llano, está más disponible la posibilidad de sacar el 10% de los ahorros de la AFP. Mira, Monse, yo creo que el gran mérito de Jimena, de la senadora Rincón, es haber puesto en tema, pero el tema es más amplio que la AFP. O sea, el tema es en el fondo la clase media.
y el tema es que las cosas que hemos hecho hasta ahora no llegan más allá de las personas del ingreso familiar de emergencia, 400.000 pesos. O sea, las personas que están por sobre eso, hoy día no están recibiendo ninguna ayuda específica. Y ve en su fondo de AFP, que es de él, que le pertenece, que es propio, una alternativa. Entonces, obviamente que es una alternativa que está sobre la mesa. Hay otras, a mi juicio también. ¿Cuál, por ejemplo? Lo que dijimos antes, el postergar los vencimientos de los créditos, que la tesorería te va a hacer la plata dentro de esos 12.000 millones de dólares que hay. Ahora, en el caso específico de la AFP, también han ido surgiendo diferentes fórmulas en que yo podría devolver esa plata. La senadora dice lo siguiente: en promedio un chileno, y es la verdad, tiene alrededor de 12 millones de pesos en su cuenta, 11 millones y tanto. El 10% de eso es 1.200.000. Entonces, si yo retiro el 1.200.000, ojalá eso pudiera después en el tiempo reponerse de forma tal que no afecte mi jubilación futura. Y ahí puede haber diversas mezclas. Uno es que yo mismo, si consigo trabajo a través de aporte previsional voluntario, lo vaya haciendo.